Hoy, concretamente hoy, no tengo, no tengo muchos deseos de ser correcto o muy diplomático. Tampoco tengo ganas de ser grosero ni faltar el respeto a nadie. Pero como digo, no me apetece ser excesivamente correcto ni diplomático, sino tremendamente realista. Y decir algunas cosas que, en mi opinión, deben ser llamadas por un nombre diferente al que cierto sector de la sociedad cubana de la manera en que cierto sector de la sociedad cubana, en este caso el sector del cine o de la cultura, o si se quiere el sector intelectual, tiende a denominar. Hoy me quiero referir, como habrán visto en el título y la miniatura del video, a la polémica que se ha suscitado y se ha creado en torno a la exhibición, a la pésima exhibición del documental La Habana de Fito de Juan Pin Vilar. Evidentemente estoy en desacuerdo total y absoluto con la manera en que las autoridades culturales cubanas han exhibido este documental sin permiso del realizador, algo que por otra parte hay que recalcar que en un país civilizado no se hubiera hecho por parte de lo que se entiende que es la televisión pública, es decir, la televisión que pagan todos los ciudadanos con sus impuestos. Pero si se hubiera dado el improbable caso, por ejemplo en España, que alguien hubiera cogido, no sé, yo hago un documental sobre las ranas españolas y este documental lo exhiben sin mi permiso y exhiben una versión del documental con la que yo no estoy de acuerdo, la demanda que les va a caer es impresionante. En Cuba, evidentemente, eso no sucede, pero eso nunca ha sucedido. Entonces, a raíz de esa polémica con el documental La Habana de Fito, de Juan Pin Vilar, pues he leído ayer que un grupo de cineastas, entre actores, guionistas, realizadores, han creado una especie de declaración de manifiesto. No sé si se habrán sumado más profesionales del sector a estas horas. eh, se han, Se han creado este manifiesto para quejarse, para denunciar de la manera en que se ha llevado la exhibición y la censura que ha rodeado a este documental La Habana de Fito. Se ha hablado de funcionarios grises, mediocres, se ha hablado de errores, se ha hablado de cosas, pero lo que a mí me sorprende, lo que a mí me hace pensar que todos estos cineastas, todos estos realizadores, todos estos actores, todos estos guionistas han vivido en los últimos 64 años en Plutón, Saturno o Marte, es que no acaban de admitir, no acaban de asumir, no acaban de decir la palabra que conjura, la palabra que aglutina todas esas carencias y necesidades que tienen no solamente ellos, sino toda la población de la isla. Es decir, la palabra libertad. Cuando pasó lo de San Isidro, yo siempre tuve la sensación de que todos los intelectuales y todas las personas que no eran pueblo llano, que se manifestaron y crearon sentadas al respecto, me dio siempre la sensación, esa fue mi visión particular, de que estaban defendiendo a un colectivo, no estaban defendiendo a cubanos en rebeldía, que es lo que yo asumí que estaba pasando. Un grupo de cubanos, mediante la forma que ellos hubieran elegido, mediante su visión, habían elegido estar en rebeldía porque querían libertad para Cuba. Entonces, a mí nunca me dio la sensación de que el colectivo de artistas, el colectivo intelectual, se estuviera, las cosas que hiciera al respecto, lo estuviera haciendo por la libertad de Cuba, sino porque estaban en discrepancia con la actitud que se había tomado contra algunos miembros de su sector. Y esto es lo mismo que me pasa ahora. Ahora mismo creo que hay personas que están suscribiendo, que suscribieron ese manifiesto, que tienen que ser ingenuos, no pueden ser. Ingenuos no pueden ser. No pueden ser. Yo les atribuyo cierta dosis de inteligencia y de cultura general y de capacidad para entender la realidad que les rodea, para asumir que viven en una dictadura, que viven en tiranía. Entonces, lo que no puede ser es que en vez de decir, no, esto es porque aquí gobierna una dictadura y nos tienen censurados no a nosotros los artistas, sino a todo el mundo, al que pone un post en Facebook
y en contra de la dictadura y va a ver una familia en Cuba y le dice, no, tú no te bajas del avión. Desde ese hasta Juan Pin Vilar. En Cuba, todo el que... Señores, vamos a recordar esa frase que está en la cabeza de todos, o de casi todos. Dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución, nada. Eso lo dijo el gran comandante hace una pila de años. Y bajo esas reglas, bajo esa espada de Damocles, bajo esa frase, es que ha florecido, por decirlo de alguna manera, la vida de la creatividad en Cuba. ¿Qué obra, qué libro, qué canción, qué poema ha trascendido si no lo ha aprobado previamente la Revolución Cubana? Es decir, el Partido Comunista de Cuba. Es decir, lo de arriba. Porque lo que no podemos hacer es ahora transmitir todos estos profesionales que han suscrito este manifiesto, que algunos ya tienen bastante edad, no pueden ahora parecerse con que la culpa la tiene un sector gris del Ministerio de Cultura o un ministro que tal. Señores, todo el mundo se debe. En Cuba no manda ningún ministro. Vamos a partir de esa premisa. En Cuba manda una familia. Y esa familia le dice al ministro, tú esto, tú lo otro. Tú esto, tú lo otro. Y si el ministro se hace el loco, el ministro sale por techo, pero a la velocidad del cohete. Entonces, ¿cuál es la intriga? ¿Qué manifiesto es este? ¿Por qué estas personas no firmaron un manifiesto cuando lo de remolcador? ¿Por qué estas personas, yo no lo vi, por qué estas personas no firmaron manifiesto cuando los sucesos del maleconazo? No, no. ¿Son cubanos o son un sector de Cuba que está aislado emocionalmente de la plebe, de los gritones, de los que gritan Díaz-Canel sin casa? Y ellos, bueno, ellos están preocupados por la censura a su arte. Pero es que todo eso depende de la libertad de Cuba, ¿o es que no lo han entendido todavía? ¿Cuántos documentales más tienen que haber para que ustedes entiendan que ustedes nunca van a ser profesionales normales hasta que en Cuba no haya libertad? ¿Qué pasa? Que cuando había subvenciones, cuando había viajecitos, cuando vamos a los festivales y cogemos una pacotilla, cuando nos dan un premio y lo vamos a recoger, por ejemplo, en Bilbao, cuando conocemos en algún evento, algún contacto extranjero, cuando nos resuelven esos libros que estábamos buscando y que en Cuba no podíamos conseguir, perdón, cuando tenemos toda esa serie de prebendas, pequeños privilegios que hacen que, unido al clima de Cuba, digamos, ay, qué rico ser intelectual aquí, cuando eso, ahí no había discrepancia, o la censura no dolía tanto. Ahora cada vez la cosa está peor y ahora va doliendo cada vez la cosa. Entonces ahora, pero aún así, en estas circunstancias, son incapaces estas personas, que yo no estoy criticando sus obras, muchos de ellos, muchas de sus obras yo las he consumido y me gustan mucho. Pero más allá de eso, sería muy hipócrita de mi parte el no reconocer que están esquivando, pero esquivando lo loco, el decir que en Cuba hay una dictadura y que ellos están pasando lo que están pasando porque en Cuba hay precisamente una dictadura. Y que sí, que la cuestión en la que ellos están inmersos, esas firmas que ellos han tenido que hacer, es por una cuestión ideológica. En Cuba hay una dictadura con una ideología determinada que ha impuesto sus reglas y ahí todo el mundo tiene que bailar el mambo cuando ellos ponen la música que le haga. Entonces, ¿cuál es la inocencia? ¿Cuál es la locura? ¿Cuál es echarle la culpa a errores varios cometidos? ¿Cuál es la equidistancia? ¿Cuál es la ambigüedad? Se habla muy bonito, pero cuando se viene aquí a España, que algunos he conocido aquí en España y he hablado con ellos aquí en España, los trabajos que yo he realizado y empresas en las que yo he trabajado, y ellos han venido aquí. Yo he visto a 1 metro de mí, a 2 metros de mí, a Eduardo Bellano, aquí en Madrid, en la oficina donde yo estaba. Ahí él no se quejó, ahí él no dijo, no, yo no quiero ir al capitalismo, porque aunque sea español es capitalismo, yo no quiero ir, yo soy cubano, yo aquí no. No, mentira, a todo el mundo le gusta la pacotillita, a todo el mundo le gusta resolver para hacer su casita, para conseguir su carrito, sus cositas, sus privilegios, sus prebendas y vivir en el éxtasis ese de que, oye, que soy artista, soy tal y cual. No son todos, evidentemente. Pero cuando se están disfrutando de las mieles del éxito, bien ganadas, porque son profesionales, eso no lo voy a discutir, ahí no pasa nada. Pero cuando viene la censura, ahí entonces vamos a... Pero es que la censura es el día a día. Es cuando tú no puedes conseguir de manera normal un pomo de perfume,
un frasco de aceite, un regalo para tu mamá el Día de las Madres. Cuando te pasan todas esas cosas, tú estás siendo censurado. O solo eres censurado cuando no ponen un documental. Claro, porque tú eres intelectual, tú no estás al nivel del pueblo. Tú jamás saldrías a la calle a dar cacerolazo, a gritar patria y vida, y mucho menos a decir Díaz-Canel sin casa. Eso sería interesantísimo y ayudaría mucho moralmente al pueblo que, por ejemplo, Jorge Perugorría, cuando la gente se tirara a la calle, Jorge Perugorría apareciera, para poner un ejemplo, apareciera en medio de esa gente gritando con ellos patria y vida. Eso sería un subidón de moral para la gente tremendo, porque es un personaje público que a fin de cuentas es un cubano como ellos, alguien que ha representado incluso un tema tan peliagudo y un tema tan complicado como es el de ser homosexual en Cuba. ¿Por qué no pasan esas cosas? ¿Están protegiendo solamente a los intelectuales en Cuba, precisamente eso, su mundo intelectual? ¿Es realmente por lo que están luchando? Independientemente de que digan palabras grandilocuentes, que hagan referencias a ciertas situaciones que se deberían dar. Pero yo no he oído ninguno, yo por lo menos no he oído ninguno, que diga abiertamente, aquí lo que hace falta es que se quite este gobierno y venga otro porque este país necesita libertad. No solamente libertad cultural, sino libertad a secas. Porque esa libertad trae todo. Yo eso no lo he oído. Lamentablemente yo eso no lo he oído. Si alguien lo ha oído, que me lo diga y yo aquí mismo pido disculpas. Si he ofendido a alguien diciendo que no, que nadie ha dicho eso. Pero yo, hasta el día de hoy, no me he encontrado con ese video ni con esa declaración. Me he encontrado, sí, con entrevistas que tú dices, coño, esta entrevista sí, sí, sí. Pero no, esa entrevista no. No dice lo que tiene que decir. No dice, no, y esto no es amenazar a nadie, porque como dicen que no, que tú tienes que decir las cosas para que... No, 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 no. Es que tienes que ser realista. No me vengas con ambigüedades ni equidistancia. No me digas que soy un funcionario, no me digas que soy el Ministerio de Cultura, no me digas que no, que tú no quieres señalar, pero tú crees. No, 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 no. ¿A quién se deben los funcionarios? Al Ministerio de Cultura. ¿A quién se debe el Ministerio de Cultura? Lo sabemos tú y lo sé yo. Lo sabemos los dos, tú y yo, perfectamente. Y tú lo sabes. Lo que cuando tus documentales salían, tus películas salían, y aquí no estoy señalando a nadie, estoy hablando de manera general, cuando tú puedes hacer una coproducción, cuando tú puedes llevar tus películas, y aquí hablo de actores, guionistas y directores, cuando tú puedes ir a una presentación y subes a tu Facebook, a tu Instagram, tu fotico, estoy en Suiza, presentación en tal, ahí sí ya la censura no duele tanto. Pero de buena primera, cuando tú ves que están tirando piedras para el tejado al lado, tú dices, coño, espérate que mañana me toca a mí. Entonces tu interés no es tan dadivoso y tu interés no es tan nacional. Tu interés es particular, que por otro lado es legal. Por otro lado, es legal que tú mires por tus propios intereses. Pero es que la proyección que erróneamente se tiene de muchos intelectuales, que son parte de... Y no son parte de... Pero sin embargo pasa una cosa muy curiosa. Si al día de mañana las cosas cambian en Cuba radicalmente por un levantamiento de la gente de pueblo, de la gente de la calle, de la gente de abajo, se va a beneficiar todo el mundo. Los de abajo y los intelectuales. Se van a beneficiar. Y bastante. Bastante. Van a empezar a ver nuevas producciones, van a tener acceso a poner sus propias productoras, van a poder tener acceso a coproducciones con otros países, a actuar en otros países de manera tranquila, sin estar pendientes de que tienen que regresar, ninguna intriga. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se asume una vez por todas que lo que necesita toda Cuba es libertad, a secas? A secas. Porque a mí no me, repito, tienes que haber vivido los últimos 64 años en Marte, Plutón o Neptuno para ignorar que en Cuba jamás se han respetado los derechos de autor. En Cuba todo es propiedad del gobierno cubano. Todo, incluso tu vida, mientras vivas allá. Todo es propiedad del gobierno cubano. Te quitan, te ponen, te quitan, te ponen, te quitan, te ponen. Te permiten que hable. Haz el pánfilo, haz el vivir del cuento. Canta esta canción que no pasa nada. Mañana caes en cana. Esto está. ¿Quién ha tenido la idea de que en Cuba alguna vez podía reclamar, siendo artista, algo sobre derecho de autor, sobre algo, e iba a tener éxito en su reclamación?
¿Quién fue el inocente o la inocente que llevó a pensar eso? Por eso estoy berriado. Porque me parece una tomadura de pelo. No que reclamen sus derechos. No, 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 no. Están en todos sus derechos. Sino que los reclamen de esa manera. No estoy pidiendo que se tiren para la calle. No, no. Pero lo que estoy pidiendo es que sean un poquito sinceros y que reconozcan que lo que hace falta en Cuba no es que deje de haber censura sobre ciertas horas, que lo que hace falta en Cuba es libertad en todos los aspectos, en todos los sectores, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Desde la cultura hasta el deporte, hasta, yo qué sé, hasta barrer calle o hasta poner una hamburguesería. Cuando eso pase, ustedes verán que ustedes no tendrán problema ninguno. Pero mientras tanto, por favor, seamos coherentes y no vendamos esa imagen, porque la sensación que da es que en Cuba hay dos velocidades. La del pueblo llano, 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 la del pueblo inculto, la de la serie que volaba con suerte, pero con los mismos sentimientos, las mismas necesidades, las mismas pasiones y las ganas de libertad de esos intelectuales que, escondidos detrás de metáforas, de palabras grandilocuentes, de una verborrea tremenda, esconde una ambigüedad y una manera de actuar que parece más bien oportunista que afectada. A mí, en lo personal, La Habana de Fito me importa tres pepinos. Lo que me importa es la Cuba de todos.